Excelente, Ana. Y bueno, vamos a escuchar entonces al invitado del día de hoy, abogado especialista en Derecho Penal, Yanni Vallejo Duque. ¿Por qué el narcotráfico continúa como un problema regional? ¿Cómo afecta la calidad de vida de la población en América Latina? ¿Y qué problemas sociales agrava? El narcotráfico sigue siendo un problema regional, pues básicamente porque el consumo a nivel mundial se ha disparado después de la pandemia. Y eso ha llevado a que no solamente Colombia, sino ya también Perú, Bolivia, sirvan como países productores. Y en este caso, Colombia sigue siendo el principal procesador a nivel mundial, pero las rutas también se amplían. Ecuador se vuelve otro foco de transporte marítimo por Guayaquil. De ahí entonces que sea muy complicado, digamos, frenar, porque tampoco hay una voluntad real de los países que más satanizan el tráfico, como son los países europeos, la Unión Europea, como es Estados Unidos, que son los principales focos de consumo. Entonces, obviamente eso ha llevado a que la región se vea permeada por todos los hilos del narcotráfico. Y ello lleva pues claramente a conflictos armados que ponen en riesgo a la población, no solamente su vida, sino también por ser sus tierras necesarias para la producción, entonces desplazadas, y claramente entonces el narcotráfico se convierte en uno de los principales conflictos de la región con relación a el tema de los derechos humanos. ¿Cuál es el destino principal y qué rutas de tráfico de drogas son las más frecuentes en la región? Bueno, con relación a las rutas, lo que tiene que entenderse el día de hoy es que el negocio migró de rutas arcaicas, rutas, llamémoslas clandestinas, para utilizar los puertos internacionales. Hoy el principal, digamos, receptor de droga del mundo son dos puertos europeos, el puerto de Rotterdam y el puerto de Amberes. Esos son los principales puertos que están recibiendo la droga y la están distribuyendo. ¿De dónde llega la droga? La droga sale de Colombia, sale de Brasil, sale de Venezuela, sale de Ecuador, sale de Panamá. Es decir, utilizan todos los puertos, llamémoslos legales, también se utilizan ilegales, pero lo que más se utiliza en este momento, el transporte a gran escala, se hace vía container, contaminando los containers, no solamente de lo que tiene que ver con banano, café, también los que tienen que ver con temas de prendas de vestir, aparatos tecnológicos. Es decir, contaminar hoy el container con 1 tonelada es, digamos, en lo que se ha centrado. De ahí que se haya disparado la incautación, pero a pesar de que se dispara la incautación, es el momento en que más se trafica. Y eso tiene una lógica, es porque claramente usted entrega 1 tonelada para, digamos, entregar 10. Entonces, mientras está todo el espaviento y mientras está toda, digamos, la parafernalia de haber incautado 1 tonelada, por allí usted le están pasando 10. Y ahí que entonces las cadenas de distribución hoy se están afincadas sobre la parte de los puertos legales del mundo. ¿De qué manera el narcotráfico corroe la gobernabilidad y el Estado de Derecho en los países latinoamericanos? El narcotráfico en este momento tiene que ser visto como uno de los factores reales de poder dentro de las democracias latinoamericanas y yo diría que mundiales. Claramente es uno de los actores fundamentales para determinar quién, por ejemplo, gana unas elecciones. Pero no obstante, apoyar y apostarle también a candidatos, también se encargan de todo el entramado económico de ese candidato que gana. No podría entenderse la invasión del narcotráfico en Ecuador sin el triunfo de Noboa, por ejemplo. No podría entenderse toda la cantidad de dinero que se está lavando en Argentina sin el triunfo de Milei. En este caso, cada uno de los países empieza a configurarse y a tener también como un papel dentro del negocio del narcotráfico. Colombia productora, Argentina lava dinero al igual que Ecuador, que ya apuesta con sus puertos para la exportación. Se está cultivando en Perú, se está cultivando en Bolivia los insumos, es decir, empezamos a tener unas características casi que de distribución de tareas para el narcotráfico. Y eso entonces empieza a moldear las democracias a favor de ese sistema de narcotráfico. No resulta raro entonces ver cómo los sistemas judiciales empiezan a cambiar, cómo las normas también van variando a favor del negocio, porque es un negocio multimillonario que, valga decir, le aporta enormes cantidades de dinero a los PIB de cada uno de los países. De ahí que se vuelve un actor preponderante también en lo político. Lo desgraciado de esto
es que aporta en lo económico, pero también aporta en vidas humanas, aporta en desestabilización social, aporta en desplazamiento, aporta en prácticas culturales que degradan, digamos, las sociedades. Y esto lo que hace es una destrucción de tejido social, no permite la organización, no permite generar proyectos comunitarios. De ahí que le hace bastante daño pues, al tema social de la región. ¿A qué niveles se manifiesta la corrupción vinculada al narcotráfico, desde el soborno hasta la financiación, por ejemplo, de campañas electorales? Entonces el narcotráfico es un actor fundamental hoy dentro del margen político. Es decir, el narcotráfico no solamente financia campañas, no solamente financia presidentes, financia partidos políticos, financia movimientos. También se ha encargado de establecer rutas entre contratistas del Estado, financiar esos contratistas y obtener dinero de esos grandes contratistas. Es decir, apalancar económicamente a esos grandes contratistas del Estado. De ahí que se vuelve un círculo, llamémoslo, desgraciado en el sentido de apostarle a los contratistas para que ganen políticos, para luego corrupción y para luego obtener grandes sumas de dinero allí. Eso se convierte también en un foco de desestabilización. ¿Por qué? Porque no solamente permean al candidato, sino que permean todo su entramado alrededor. De ahí entonces que el tema del narcotráfico también es uno de los principales fenómenos desestabilizadores, reitero, de las democracias en Latinoamérica. ¿Cómo se infiltran las redes criminales en las instituciones gubernamentales y cómo utilizan empresas legales para sus operaciones? Bueno, la infiltración del narcotráfico en todas las instituciones del Estado resulta fundamental para garantizar la impunidad. Es decir, si el narcotráfico no permea los entes de control como policías, fiscalías, entes de investigación, jueces, fiscales, en fin, si no se permean esas instituciones, pues perseguir el delito se vuelve mucho más, digamos, más fácil. ¿Por qué? Porque se colocan al servicio, digamos, de las investigaciones todos los aspectos técnicos, todos los aspectos, digamos, investigativos con los que pueda contar un país. Pero ¿qué ocurre? Que cuando estas instituciones terminan permeando estos órganos, pues claramente las investigaciones son truncadas, son avisadas a estas personas y eso garantiza la impunidad del negocio. Entonces es fundamental, primero permear los órganos judiciales, luego permear los órganos judiciales, o mejor, los órganos legislativos, para que estos empiecen a legislar en favor del negocio. Y de ahí que también se puedan realizar entonces actividades ya no ilegales, o mejor, con el dinero ilegal, pasar a actividades legales. De ahí que el entramado empresarial de estas redes es todo legal. Es decir, las empresas, las grandes corporaciones que tienen que ver con narcotráfico son legales, son importadoras, son exportadoras, tienen que ver con los puertos, tienen que ver con el transporte terrestre, con el transporte aéreo, con el transporte marítimo. Es decir, estas organizaciones tienen un ala financiera totalmente legal. Y es lo que le permite, por lo menos, y para colocar de ejemplo en Colombia, que no existan ya grandes caletas con dinero, porque todo ese dinero está fluyendo con las criptomonedas, con los blockchain, o sea, todo este dinero ha llevado a ser legal. Entonces, como el dinero se busca en la legalidad, pues lo que busca también es que todo él pase por el andamiaje industrial, por el andamiaje empresarial y de servicios de cada uno de los países. Y eso, pues claramente, al favorecer las economías regionales, pues también hay cierto silencio con relación a la persecución de estas grandes empresas. ¿Qué papel juega la corrupción en las fuerzas de seguridad para facilitar el tráfico de drogas y cómo afecta la aplicación de la ley? Hoy no podría entenderse el negocio del narcotráfico sin la infiltración de personas dentro de los órganos de seguridad de los estados. Es decir, es imposible traficar por puertos legales sin que no se corrompa al inspector, sin que no se corrompa a los, digamos, agentes de aduanas, sin que no se corrompa a la policía fiscal y aduanera, para poder saber qué container se inspecciona, cuál no. Es decir, es imposible entender el negocio sin ello. Pero también es imposible entender el negocio sin leyes como las de Argentina de blanqueo, sin leyes que permiten y favorecen, digamos, el poder ocultar ciertas operaciones. Entonces, nótese que la permeabilidad de estos órganos, no solamente policiales, sino también legislativos, sino también administrativos del Estado,
lo que lleva es a la impunidad del negocio, a que el negocio pueda fluir y crecer y afincarse en los estados sin que las autoridades puedan realmente hacer nada. Claramente todos los días se incauta droga, todos los días se capturan narcotraficantes, todos los días se encuentran redes de narcotráfico, pero eso no le hace absolutamente cosquillas al negocio porque básicamente esas rutas, esas redes ya están establecidas. Entonces usted puede capturar 2 o 3 personas, pero cualquier otra persona que conozca la red la puede colocar a funcionar. De ahí que acabar con el narcotráfico, pues claramente implica algo coordinado a nivel internacional que permita romper esas redes de distribución, de lavado de los dineros, de cooptación de las instituciones, de revisión internacional de esos tratados, que permita entonces llevar a el negocio como tal, en realidad, a ser lo que es y no simplemente un problema policivo. ¿Cómo influye la corrupción en el sistema judicial, en la impunidad de los miembros de carteles y la confianza ciudadana? Bueno, en un principio uno podría decir que una de las estrategias que se utilizaron por parte de los carteles fue la persecución a los entes que los vigilaban, los perseguían y los juzgaban. Hoy la persecución se da en el sentido de la cooptación, es decir, buscan cooptar desde la investigación primigenia para que no hayan muchos elementos de prueba, los mismos que puedan existir se desaparezcan, es decir, interceptación de comunicaciones, interceptación de correos electrónicos, informantes. Entonces, toda esa gama de información primigenia, que es la que en últimas podría llevar a una condena alta, pues desde el primer momento es cooptado esos investigadores, desde el primer momento son cooptados, digamos, todas esas personas que hacen todo el trabajo técnico para que no hayan muchas evidencias. Por eso las condenas a estas personas, a pesar de que son reconocidos narcotraficantes, no superan 6, 7 años, porque en realidad no logran probar más allá de que se coordinaron con otras personas para delinquir, pero nunca que lograron un tráfico a gran escala. Digamos, Estados Unidos tiene unas leyes diferentes que ha adecuado para la persecución o amenazar mejor con grandes condenas a estas personas, pero lo que vemos es que en la práctica estas personas simplemente apoyan, ayudan al gobierno norteamericano entregando otros narcotraficantes y reciben unas condenas que son absolutamente irrisorias. 3 años, 2 años, creo que máximo 5 años pagaría una persona dando información a la DEA. Esto genera una desconfianza enorme en las personas, una desconfianza en el sentido de que las autoridades favorecen esos grandes narcotraficantes y por el contrario, si una persona en la actualidad o en la realidad es, digamos, observada realizando algún hurto, pues incluso puede ser penado o puede ser sancionado por una pena mayor que un narcotraficante. Entonces esto genera una desconfianza enorme en las autoridades, una desconfianza enorme en el sistema judicial, de que solamente está hecho para juzgar precisamente esas situaciones que son bagatelares, que son ínfimas, y los grandes negocios, los grandes, digamos, actividades ilícitas, pues no son sancionadas como debería ser. ¿Por qué, según los expertos, la corrupción persiste en las instituciones pese a los esfuerzos por regularlas? Lo que ocurre es que la corrupción ya hace parte casi que del funcionamiento de las instituciones de los estados. Es decir, es algo fuerte y suena bien fuerte, pero uno no podría entender el funcionamiento de los estados sin un sistema corrupto. Pero ese sistema corrupto, pues es una práctica cotidiana y tradicional en los estados, de ahí entonces que no sea leída como corrupción. Simplemente para ilustrar, cuando en los parlamentos se les entregan burocracia a los parlamentarios para que voten a favor de proyectos de un gobierno, eso es un acto de corrupción, así la ley lo permita. Pero también cuando se hacen lobbies, es decir, grandes empresas, para que no se legislen en disfavor o no se regulen sus negocios, también van y cooptan parlamentarios, congresistas, también están incurriendo en corrupción. Entonces nótese que es una sociedad que se acostumbró a actuar de manera corrupta y lo vio y lo leyó culturalmente y lo introyectó. De ahí entonces que casi que la corrupción, y esto es muy desgraciado, es visto como algo habilidoso. La corrupción es vista, si se quiere y si se puede entender, como algo bueno, y no en el sentido axiológico cultural, sino en el sentido de que quien accede a esas redes de corrupción va a obtener grandes beneficios. Entonces, ¿por qué estar por fuera de las redes de corrupción? Es por eso que todos estos políticos y todas estas instituciones del Estado, pues claramente empiezan a flaquear alrededor de estas actividades normalizadas de corrupción, legitimada además,
que no es vista así, incluso por la misma sociedad, ¿cierto? Entonces, el que alguien pueda pagar una fianza en Estados Unidos y salir impune, esto pues claramente lo que traduce es básicamente que es posible, si usted tiene dinero, pues manejar el sistema judicial. Y nótese que esa es la lectura que de ahí, desde Norteamérica hasta la Patagonia, es como se está leyendo. Entonces, si es algo afincado culturalmente, va a ser muy difícil porque la transformación no solo se debe hacer en la práctica, se debe hacer también desde toda la axiología cultural que tiene que ser introyectada, digamos, en los ciudadanos para entender de que los actos de corrupción no son buenos y que los actos de corrupción traen muerte y traen, en este caso, cooptación y toma de las instituciones de los estados. Muchas gracias por participar en este programa Acentos de Sputnik.